Ya estamos de vuelta aquí en Ponte en Acción, en Negocios Televisión, contando, me imagino que como todos, las horas para comenzar el fin de semana, que nos lo tenemos todos bien merecido, para coger fuerzas también de cara a la próxima semana, porque va a ser de todo menos tranquila, no solo porque se celebren las elecciones en Estados Unidos, las midterms, que también tendrán impacto en los mercados, sobre todo si los demócratas pierden finalmente el control también del Senado, están ya en minoría en la Cámara de Representantes, pero sobre todo porque la semana que viene se adelanta unos días la publicación del dato de inflación en Estados Unidos y ahora mismo el mercado cree que la inflación bajará, pero bajará muy poquito. El consenso del mercado espera que la inflación se sitúe en el mes de octubre en Estados Unidos en el 8,1%. En septiembre estaba en el 8,2%, así que ya ven que de momento las subidas de tipos de interés no hacen demasiados progresos para controlar la inflación, aunque los economistas también repiten por activa y por pasiva que hay que dar tiempo a esa subida de tipos de interés para que vaya calando ya a todos los sectores de la economía. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Gabriel López, es el CEO, consejero delegado en Inverdiv. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes, Guillermo. Encantado ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas. Encantado de veros. Buenas. A Guillermo se le ve un poquito borroso, debe ser que sigue en Londres, ¿no? En Reino Unido, no sé si es la niebla, la famosa niebla de Londres o qué es. No, no te preocupes que es una broma, Guillermo, es una broma. Hay que poner un poco buena cara al mal tiempo y más cuando llega el viernes. Por cierto, cada vez pasas más tiempo en Londres o en Reino Unido. Empieza a pensar o que has encontrado allí trabajo ahora que dicen que la recesión se va a cargar en Reino Unido al menos 500.000 de puestos de trabajo, que parece una auténtica barbaridad. Bueno, ayer escuchando también un poquito al gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, decía que subía los tipos 75 puntos básicos hasta el 3% y luego decía que esperaba 9 trimestres consecutivos en negativo para la economía británica. Nuevo papelón que tienen por allí. Pues sí, tienen, vamos a decir, un frente abierto económico complejo, pero no mucho más complejo que en otras zonas de Europa, ¿eh? Lo que pasa es que Reino Unido, por toda la cosa esta que ha pasado con su primera ministra dimitida, Liz Truss, y la llegada del nuevo primer ministro, pues ha estado más bajo el foco. Pero bueno, yo efectivamente vivo aquí con frecuencia porque mis hijas estudian aquí y conozco cada vez más, llevo aquí año y medio, conozco cada vez más los intríngulis, vamos a decir, de la economía británica, que desde fuera, como pasa con todos los países anglosajones, ¿no? Estados Unidos es un caso claro, pero otras zonas podríamos también pensar en ellas en lo que respecta a su modo de vida distinto al europeo, el modo de vida europeo continental. El modo de vida inglés es muy especial. Inglaterra, no olvidemos, tiene prácticamente pleno empleo. Lo que se ha hecho ahora de subida de tipos, pues hombre, demuestra que el miedo a la inflación, cosa que también sucede en Europa, es tremendo. También se han subido tipos con fuerza y asimismo en Estados Unidos. Pero ¿qué sucede en Inglaterra? Inglaterra es un país que se sabe fuerte, solvente y con bastante, vamos a decir, bastantes balas todavía en el cargador, cosa que no tiene el Banco Central Europeo, no olvidemos. También la deuda del Reino Unido es muy fuerte. En todo caso, el nuevo ministro Rishi Sunak va a subir los impuestos. Seguramente la semana que viene se anuncie, porque para un poco reactivar la economía se va a anunciar un nuevo paquete de recortes de gasto en algunas zonas y de aplicación de gasto en otras áreas de la economía. En fin, Reino Unido es un país que, a diferencia de la eurozona, de la Unión Europea en general, se puede gestionar de manera más eficiente y más directa. Prueba de ello es que, con todos los problemas que tú has dicho, Fernando, el mercado inglés en índice es el único que está más o menos plano en el año 22. Cuestión esta llamativa. Cierto que los bonos han sufrido, pero han sufrido en
en toda Europa y en Estados Unidos, pues el peor año de la historia de los bonos americanos. Y cierto que su divisa ha sufrido, aunque bastante erráticamente, bastante volátil, últimamente ha recuperado. Para mí, la perspectiva de la economía americana, teniendo en cuenta del cambio de primer ministro, que tiene un elemento psicológico fortísimo, lo veremos en España, se produce a final de año con las elecciones generales, y luego con todas estas medidas, ya digo, de paquetes de recortes de gasto por un lado y aplicación e incremento en otros sectores de la economía, y las subidas de impuesto que de alguna manera refuerzan la solvencia de cara al inversor exterior de la deuda inglesa, británica en general, todo eso para mí hace que el Reino Unido ahora, sus mercados de acciones, también los de bonos, sean una oportunidad de inversión. Pues eso es importante. Después, enseguida vamos a hablar precisamente de las oportunidades de inversión. Está claro, Gabriel, que los tipos de interés y la geopolítica son los principales y prácticamente únicos drivers en estos momentos en los mercados, con el permiso, por supuesto, también de los resultados empresariales, que, por ser justos, habría que decir que también han sido un importante apoyo o sostén estos días en las bolsas. ¿Qué hemos aprendido esta semana, en tu opinión, Gabriel, por ejemplo, de la última intervención de la Reserva Federal? Bueno, yo creo que una cosa es lo que te está diciendo el mercado y lo que quiere y que está tratando de interpretar lo que históricamente ha sucedido en el pasado, ¿no? Pues, que todos son ciclos y en el pasado hemos tenido ciclos de subidas de tipos por periodos inflacionistas y que por lo general como máximo es un ciclo de subida de tipos durante alrededor de 12 a 15 meses. Obviamente empezaron muy tarde porque empezaron en marzo en Estados Unidos y en principio todas estas subidas deberían determinar qué es lo que está descontando el mercado pues para el final del primer trimestre del año que viene o el segundo. Ahí está la cuestión, ¿no? Porque el mercado se adelanta al futuro, unos 4 o 6 meses, estamos invirtiendo ya de cara a ese momento del ciclo, pero claro, el mensaje que escuchamos el miércoles es de que el mensaje en todos casos, otra cosa es que es lo que va a suceder, es que el terminal rate o el tipo final de subidas se va a situar entre 4,75 y 5%, pues que es una subida bastante importante. El que sí que es cierto es que la M2, que es la masa monetaria que hay en el sistema, se ha contraído de una forma que no se había visto en los últimos 20 años. Y como tú bien decías al principio, la política monetaria va con un cierto retraso y se ve al final pues que en sus consecuencias, que es la contracción del consumo, la subida del desempleo y la consecuente bajada de la inflación. Obviamente la inflación es más persistente aquí en Europa que en Estados Unidos, como tú bien dices, se descuenta el 8%, acabamos de tener un 10% aquí en Europa, pero por lo general, y es bastante curioso, si vemos todos los gráficos de ciclos en el pasado, empiezan a bajar o a dejarlo ya a ese nivel alto muy cercano al pico de la inflación. Así que no es que empecemos a bajar, a ver la inflación bajar de forma, digamos, visible, que ellos van a empezar a bajar. No, vamos a seguir teniendo una inflación alta y la Reserva Federal va a este famoso pivot, que no va a ser pivot, pero que va a tomarse un respiro, ¿no? Y que tomarse un respiro y seguir subiendo, tomarse un respiro y bajar los tipos. Obviamente, es toda esta incertidumbre alrededor de la inflación que está alta, las consecuencias de tipos de interés altos, las consecuencias de una energía cara, pues lo estamos sufriendo todos, se está gestionando de una forma lo mejor posible, pero sí que yo creo que desde mi punto de vista los bancos centrales han actuado con cierto retraso. Su obligación es velar por una inflación baja, ¿no? Sobre todo aquí en Europa y en Estados Unidos, y al final yo creo que
ha empezado tarde, cuando ya se sabía pues, que todas estas políticas monetarias que introdujeron, sobre todo en Estados Unidos, pues iban a tener como consecuencia una inflación alta. Obviamente está siendo más alta de lo esperado y vamos a tener que sufrirlo. ¿Cómo invertir? Pues es muy complicado, obviamente, invertir y ser cortoplacistas, por eso es que tienes que tener una cartera muy diversificado, porque como bien, como te decía antes, todos son ciclos, ¿no? Y deberíamos ya empezar a ver bajadas de tipos de interés, ¿no? Que es lo que normalmente sucede históricamente después de las subidas a los 6 meses, que ya vamos a retroceder en el crecimiento económico, que va a estar cerca del 0%, aquí en Europa y también en Estados Unidos, pues que tienen otra vez que relanzar la economía y esperemos que la inflación pues baje a sus niveles objetivos pues para el año 24, ¿no? Digamos que es todo muy complicado, pero por fortuna las empresas lo están gestionando muy bien, están produciendo un crecimiento de los beneficios importantes y si un poco quitamos lo que está distorsionando bastante el mercado, que es el sector energético y el sector tecnológico, el mercado no está caro para invertir en el medio y largo plazo, está generando beneficios, las energéticas 3 veces más de lo que normalmente genera, pero sí que es una buena oportunidad para empezar a comprar en el largo plazo porque hay ciertas cosas que están baratas, ¿no? Como por ejemplo decía Guillermo, el Reino Unido está cotizando a 10 veces beneficios, China está por debajo de 10 veces beneficios, los mercados emergentes, ciertos sectores aquí en Europa. Lo hecho que si estás invirtiendo en el medio y largo plazo, es un buen momento para ir pensando construir la cartera. Los bonos empiezan a superar cada vez más a las acciones, ¿no, Guillermo? ¿Está? El perfil de rentabilidad-riesgo que ahora ofrece la renta fija, en general, soberanos y corporativos, es muy, muy, muy atractivo. El problema que tenemos con la renta fija en estos momentos y por qué no entra más dinero siendo ese perfil, como digo, muy atractivo, es por la duda, la incertidumbre en la profundidad de la recesión a la que nos enfrentamos y que va a llegar, si no estamos ya en ella, al menos en Europa. Entonces, cuanto más profunda sea la recesión, más se va a poner en duda la capacidad de atender el pago, el repago de los compromisos de deuda especialmente de las empresas, ¿no? Lo que se llama, sabéis, defaults o impagos, pues puede incrementarse el ratio y eso perjudicará al mercado. Entonces, si supiéramos ahora mismo el nivel de impago del próximo año o 2 años, pues os puedo asegurar que estaría entrando como un chorro de una manguera el dinero en el mercado de bonos, las tires bajando y los precios subiendo. Pero no es así. Entonces, si interpretamos nuestro escenario central que tenemos es más favorable para una recesión, vamos a decir, controlada, entre comillas, siempre con los elementos China, conflicto armado en Rusia, entre Rusia y Ucrania y demás, esos elementos exógenos que pueden complicar la vida especialmente. Pero vamos a decir que ceteris paribus, todo se va hacia un escenario de crecimientos negativos, pero no duradero. Especialmente, repito, en Estados Unidos va a ser una recesión muy corta en el tiempo, en Europa quizá un poquito más larga. Eso puede incrementar la tasa de default de bonos corporativos, pues vamos a poner en alto rendimiento, en bonos de menor calidad, de un 2,5-3 actual a un 5-5,5. E incluso en esa situación, ahora mismo invertir en bonos de alto rendimiento puede ser atractivo. Pero para el que no quiera asumir ese riesgo y se conforme con una yield, con una TIR más bajita, ahora a un año incluso, pero ya si nos vamos a 24 meses o a 3-4 años, se consiguen rentabilidades en lo que se denomina investment grade, grado de inversión en bonos corporativos en euros, más que razonables, pero cuando digo más que razonables hablo de entre un 3 y un 4 y pico por ciento, con buenos emisores y diversificando, con unos plazos tan cortos como los que acabo de citar, es una, asimismo, buena oportunidad que probablemente será de las que echemos la vista atrás dentro de varios trimestres y
digamos, caramba, lo debía haber aprovechado. Pero para mí, clarísimamente, especialmente, ya digo, en grado de inversión en bonos corporativos de calidad, con tires entre el 3 y el 4 largo, vamos a poner una media de 36 meses, 2 años y medio, no más. Y finalmente, bonos soberanos, yo creo que las subidas de tipos directores que todavía quedan tanto en Estados Unidos como en Europa, como bien sabemos, también en el Reino Unido, pues van a incrementar, van a positivizar, van a empinar todavía más la curva de tipos soberanos. No creo que haya una subida fuerte de primas de riesgo, ni en España ni en Italia. Entonces, yo en bonos soberanos sería esperar y ver, aunque pronto y quizá ya en Estados Unidos, especialmente en los plazos 2, 3, 4 años, sobre todo 2, 3 años, merece la pena empezar a tomar posiciones. No obstante, el dólar es un activo de riesgo. Con lo que buena pinta para los bonos, especialmente los bonos privados en grado de inversión, high yield para el que tenga un poquito más de valor y los bonos soberanos a corto plazo en Estados Unidos. A ver, que estoy tomando apuntes. Oye, esto que estás contando me sirve también para enlazar con otro tema que quería tocar. Es precisamente uno de los argumentos que ha esgrimido en su último informe, bueno, en respuesta a una carta del Congreso de los Diputados español, que le pedía que valorase la decisión de someter al sistema financiero español a un nuevo impuesto con el que el gobierno español pretende recaudar 3.000 millones. El Banco Central Europeo dice que hay que echar el freno, que eso va a mermar la competitividad de los bancos españoles, que podría perjudicar también sus niveles de liquidez o de solvencia, que eso posteriormente puede pues fomentar o crear una crisis sistémica, riesgos para la estabilidad financiera. El gobierno dice que ese informe no es vinculante. Vamos, que el Banco Central Europeo y el gobierno de España andan a la gresca. ¿Cómo creéis que va a acabar esta película, Gabriel? Bueno, yo creo que el propio Banco Central Europeo está alertando al mercado de que la situación de cara al futuro es delicada, como bien ha dicho y reflejado Guillermo, en que las probabilidades de default en triples Cs pues puede aumentar pero que los bancos están capitalizados, pero sí que puede haber un movimiento puntual de volatilidad. Lo que quiero decir con esto es que los bancos sí que es verdad que se benefician en su margen de intermediación por unos tipos de interés más altos, pero son muy cíclicos. Ellos también han sufrido en el pasado y obviamente tienen de lo peor que puede pasar en los mercados es repetir lo que pasó en la crisis financiera del 2008, que tengamos un sistema financiero y bancario débil. Entonces sí que creo que no es conveniente que los bancos sufran con ello. Hay otros sectores, por ejemplo, en el energético, que sí, que de forma extraordinaria están ingresando 3 a 4 veces lo que normalmente ingresan, y vemos al presidente americano que está luchando por subir los impuestos. Es curioso que en Francia el gobierno de Macron estaba proponiéndolo y al final ha decidido no subir los impuestos de las petroleras, que en todos casos, en términos de beneficios, pues van a pagar el doble o no tengo la cifra de total en impuestos. Así que, y otra cifra también muy curiosa es que España, en su ratio de deuda contra PIB, va a estar en una posición más solvente que en Francia en 2 años. Entonces, que el Estado español en las cuentas no las está llevando mal. Sí que es verdad que los ingresos extraordinarios de los bancos por estas subidas de tipos es más o menos lo que está pidiendo el gobierno español. La gestión del déficit no la está llevando mal, pero tal vez no sea el sector en que se deberían de concentrar para estos ingresos extraordinarios. Tal vez el sector energético debería ser la solución. Guillermo. Bueno, yo es que soy no radical, pero sí altamente objetivo con este tema. Esto es tan sencillo como que el sector bancario es el diablo con rabo y cuernos para determinados sectores de la izquierda española.
entonces el gobierno el consejo, los ministros y el presidente le dan un regalo a sus socios de gobierno y le dicen, ahora vamos a castigar a los bancos. Pero imaginaos que la construcción en España entra mucho inmigración, en fin, hay una serie de factores, va como un tiro y se construyen muchas casas. ¿Vamos a poner un impuesto extraordinario a promotoras y constructoras? Es que es así de ridículo. O que la distribución textil, porque se inventa Inditex una cosa que se pone muy de moda, pues duplica o aumenta muchísimo sus resultados. ¿Les vamos a poner más impuestos por eso? Es que es totalmente ridículo. Los bancos son sociedades anónimas que además tienen muchos accionistas, los cuales en gran medida son personas físicas, pequeños ahorradores que reciben sus dividendos. ¿Por qué les he de castigar? Porque ganen más dinero. Aparte que la ignorancia es supina, porque por parte, en este caso, del legislador del gobierno, porque es que los bancos, el hecho de que suban los tipos no beneficia a todos, ni muchísimo menos por igual. Es más, una de las consecuencias de la subida de tipos es el incremento de la mora, y como sabemos, la mora a los bancos no les va bien, ¿verdad? Porque tienen que provisionar y eso va contra beneficios. En fin, es un dislate. Lo que pasa es que, claro, desde el Banco Central Europeo lo ven y dicen, pero bueno, ¿qué pasa en ese país? ¿Quién les está gobernando y qué medidas se toman? Y claro, tiene como mínimo que pronunciarse en contra. No ha dicho que se transmita a los clientes el coste de ese impuesto, pero sí ha dejado ver que como sociedad anónima que son, en un sistema libre de empresarial y en un sector financiero absolutamente autónomo del gobierno, porque felizmente no tenemos bancos públicos y esperemos que nunca los tengamos, pues que ese coste probablemente se traslade al cliente, que no lo ha recomendado, simplemente lo ha puesto de manifiesto. Entonces, de verdad, es la típica cosa de venta de medida absolutamente mediática y falsa y con un componente político enorme. Más allá de eso, no vale absolutamente para nada más que para demostrar que la gestión, en este caso de un sector económico como es el financiero, y que felizmente en España es muy solvente, la gestión que se está haciendo por parte del gobierno es muy mala. Porque para empezar, y con esto acabo, no olvidemos que cuando se publican los resultados de la banca, en España hay varias multinacionales que dan trabajo a decenas de miles de personas en el sector financiero. Los resultados del Banco Santander, lo que menos pesa hoy en día, o del BBVA, es España. Los resultados son muy elevados porque ganan mucho dinero en Latinoamérica, en Estados Unidos y en otras zonas del mundo. Y eso nos hace más fuertes a nuestro país y a nuestra economía, con lo que agradezcamos a los bancos que se están jugando su dinero porque crezcan y hacen que nuestro producto nacional sea más elevado y sigan dando empleo. En fin. Muy clarito, aunque te hayamos cogido a muchos cientos de kilómetros de distancia, miles. Guillermo Santos, de Capital. Cuídate mucho, un fuerte abrazo, buen fin de semana. Gabriel López, CEO de Inverdif, ha sido un placer volverte a ver. Espero que pronto volvamos a charlar. Un fuerte abrazo, buen fin de semana también. Gracias, Fernando. Buen fin de semana a los dos. 12:48, queda menos para que empiece el fin de semana, para algunos, para algunos.